La siguiente historia ocurrió en 1885, en un pueblo llamado Tirol, en Austria. En ese entonces, este pueblo tenía pocos habitantes. Es más, había más árboles que personas. Desde mucho tiempo antes existe una tradición en este lugar, y es que el 5 de diciembre la gente se reúne en el pueblo para esperar la llegada de San Nicolás. Todo el pueblo, y me refiero a todo el pueblo, se reúne para esperarlo, especialmente los niños, quienes esperan con mucha alegría la llegada de este santo, puesto que les va a traer frutas, dulces, regalos o algún obsequio. No fue la excepción para el orfanato del pueblo, quien estaba dirigido por Mary Ann, una mujer que fue directora por mucho tiempo de este lugar. Y esa tarde decide decirle a los niños de este lugar: es momento que ustedes salgan, disfruten de este festival, disfruten de la fiesta, lo merecen. Solamente tengo una condición, y es que ustedes regresen antes del anochecer. Todo iba bien, aparentemente todo estaba en orden. La gente empezó a llegar al centro del pueblo. Traían consigo su comida que vendían, sus bebidas, cosas para compartir. Los niños se reunían también entre ellos para jugar. Y fue así que poco a poco fue cayendo la noche. Se dieron las 9, 10 de la noche y Mary Ann se dio cuenta que sus pequeños no habían regresado. Lo primero que pensó fue: quizás se les hizo tarde, los voy a esperar un poquito más. Y sí, iban llegando poco a poquito todos los niños de este orfanato. Todos a excepción de tres niños que nunca volvieron. Ella decide esperarlos un poco más de tiempo, pero nunca aparecen. Y decide ir con las autoridades, a quienes les cuenta quién es ella, de dónde viene, por qué es que está ahí, y les describe, digamos que el aspecto físico de estos tres niños, con la posibilidad de que las autoridades tomaran partido, hicieran algo, pudieran encontrarlos y los llevaran a salvo a su hogar. Se dieron las 12, 1, 2 de la madrugada y simplemente los niños nunca aparecieron. Al paso de las horas, fue que las autoridades contactan a la prensa local, empiezan a lanzar boletines de búsqueda con la descripción de cada uno de estos tres pequeños, esperando que alguien diera respuestas. Y hubo 2 testigos que esa noche mencionan que estos 3 pequeños se habían adentrado al bosque que estaba cerca del centro del pueblo. A este bosque nadie se atrevía a entrar, puesto que existía una supuesta leyenda, un mito, que decía que había un monstruo viviendo en este bosque. Por mucho tiempo la gente no se quiso adentrar, pero estos 2 testigos ven cómo estos 3 niños se meten. Eso fue lo último que se supo de ellos. Ni las autoridades ni la gente del pueblo se quiso meter y querían dar por hecho que estos niños ya no iban a aparecer, puesto que el monstruo se los había llevado. Mary Ann decide no quedarse con esa historia y prefiere investigar por su propia cuenta. Se va a 2 de las aldeas más cercanas a su pueblo y empieza a preguntar si alguien había visto a estos niños, les vuelve a dar la descripción, deja algunos boletines para saber si alguien, por favor, puede darle por lo menos una pista de dónde puedan estar, poderlos llevar consigo a casa y olvidar que todo esto quizá pudo haber pasado. Nadie en estas aldeas le dice nada, nadie supo nada, pero hubo una persona que sí mencionó que cerca de la aldea se había mudado un hombre que era nuevo, digamos, en esta localidad y que vivía en una cabaña a las afueras de una de las montañas donde estaba esta aldea. Mary Ann decide adentrarse por su propia cuenta a este lugar, pero nunca nadie responde a la puerta. Ella empieza a tocar, va a esta cabaña en donde supuestamente vive este hombre, pero nadie responde, nunca. Ella regresa a su pueblo y va directamente con las autoridades, a quienes les menciona todo lo que ella vio. Desde la cabaña, le menciona acerca de este supuesto hombre
que la gente mencionaba que era nuevo y que nunca lo habían visto por ahí. Y es cuando las autoridades lanzan el siguiente aviso, vamos a decir, o boletín, que me gustaría que pudieses leer, querido Mike. A todos los habitantes de Tyrol y sus alrededores, cuidado. Monstruo suelto. Les pedimos de favor que se guarden a salvo en su casa y no salgan a menos de ser necesario. Tengan cuidado con los niños. Aparentemente este monstruo se llevó a 3 del orfanato del pueblo. Si ven algo raro, por favor repórtenlo. Cuídense y que su fe les mantenga a salvo. La gente hasta este punto estaba aterrada. Tenía un miedo y un pavor de salir de su casa que simplemente se mantuvieron a salvo por muchos días. Fue hasta el 9 de diciembre que dos hermanos, deciden salir de su casa para buscar entretenerse con algo, jugar con alguien, y aprovechando que su papá había ido por madera y su mamá por la comida, es que ellos salen de su casa. Pues ¿cómo te explico que pasan y les sucede lo mismo que a los 3 pequeños? Ellos desaparecen de la nada. Y hubo 2 testigos que mencionan que de la misma forma, estos 2 hermanos van hacia el bosque donde nadie entraba porque les daba mucho miedo. Y ahí es cuando desaparecen. Ya hasta este punto estaba involucrada no solamente las autoridades, sino toda la gente del pueblo, quien decide, después de haber perdido a 5 niños, adentrarse por primera vez a este bosque. Ven como un caminito lleno de puras pisadas sigue una línea recta, hasta un punto que se pierde y se divide en 2 caminos. La mitad de la gente se va por el lado izquierdo, la otra mitad por el derecho. Entre ellos, un oficial que es quien lidera o comanda la búsqueda, vamos a decir, que se dirige hacia el camino derecho. En algún punto es como si estas pisadas regresasen, o sea, se borran las pisadas y a la mitad del camino empiezan de nuevo, pero se vuelven a borrar. Lo más extraño es que este camino lo guiaba hacia una cueva que ellos nunca habían visto, pues nunca se habían metido a este bosque. Y conforme van entrando, ven que hay cabellos, que hay restos de huesos, que hay carne humana esparcida por todo este lugar. Y lo más horrible de esto se encontraba al final de la cueva. Era un pino navideño, decorado no con motivos navideños, sino con las lenguas cercenadas de estos pequeños. Y no solo eso, debajo del pino se encontraban las cabezas, como si de regalos se trataran. Para este punto, como te mencionaba, las autoridades y todo el pueblo estaban involucrados, y el principal sospechoso era aquel hombre que era nuevo, digamos, en esta localidad. La autoridad va, empieza a tocar la puerta y nadie responde. Empiezan a ver a través de las ventanas y pareciese que nunca nadie había habitado ese lugar. Deciden abrir a la fuerza la puerta y cuando entran no encuentran más que unas cadenas. Encuentran un traje de piel de lo que parece ser un animal y una nota que decía lo siguiente: cuidad a sus crías, porque yo solo me llevo a los niños sucios. Desde entonces, a esta criatura o a este enfermo decidieron llamarle Krampus. La verdadera historia de Krampus, el demonio de la Navidad. Krampus, criatura oscura de origen nórdico que se alimenta de carne de niños. Su origen es incierto. Algunos creen que es el pecado encarnado de San Nicolás, su sombra y o contraparte natural. No se le puede invocar y solo existe en Europa del noroeste. Otros creen que es el alma endemoniada de un hombre medieval, con comportamientos caníbales y pedófilos. Su aspecto físico es bestial. Se dice que San Nicolás le colocó unas cadenas para que suenen a su andar y así adviertan a los niños de esconderse.
Bueno, esto es algo así como el especial de Navidad del Antipodcast. Nosotros les presentamos este episodio también como un episodio de domingo y abrimos este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror, al cual llamamos el Antipodcast. Sergio nos trae esta historia, esta investigación completa de Krampus. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy contento, ya se acerca la Navidad. La verdad no sé cómo lo celebren ustedes en casa. Un poco oscura aparentemente esta Navidad, sí. Pero muy interesante. Sí, ¿tú qué habías escuchado acerca de Krampus? Porque ha sido una leyenda, un cuento que incluso llega a espantar a mucha gente. Digo, aquí en Latinoamérica quizá no lo escuchamos tanto como en países europeos o en Occidente, por ejemplo, pero sí sé que llega a ser como algo que trasciende y que asusta a los niños, sobre todo como para que no sean desobedientes en esas épocas. Considero, Sergio, que lo que pasa es que al menos en Latinoamérica, concretamente en México, no vivimos igual la Navidad con respecto a la figura de San Nicolás como la viven en Europa. Porque al menos en México, y considero que quizá en gran parte de Latinoamérica, no vivimos igual la Navidad aquí que como se vive en Europa, de Europa Central o en Europa en general. Nosotros considero que tenemos mucho más asociada la imagen de Santa Claus, pero incluso más la de los Reyes Magos, que son personajes bíblicos. Y a Santa Claus un poco la imagen que todos tenemos es la del hombre de traje rojo, muy relacionado con la publicidad de cierta marca de refrescos, que trajo muy buen marketing. Entonces nosotros incluso como que no alcanzamos este switch de que Santa Claus era un santo real, San Nicolás, y que tiene una historia muy interesante, que fue incluso un prisionero. O sea, el Santa Claus que nosotros ubicamos, que trae regalos, que anda en su trineo, estuvo como prisionero, por ejemplo, y tiene una historia también muy interesante. Pero nosotros como que nos quedamos solamente con la parte mágica y la que nos presentó esta refresquera. Qué interesante que algo de marketing ahora forma parte de las creencias populares en Latinoamérica, ¿no te parece? Sí. Y Krampus, de lo que yo he escuchado, es la contraparte de Santa Claus o de San Nicolás, que un poco es como tener siempre el yin y el yang, lo que hemos visto de el demonio y Dios, Angra Mainyu y el Dios creador, ¿no? Tenemos como estas dos partes que siempre son opuestas, complementarias, y parece que Santa Claus no es la excepción. Digamos que Krampus es como el antisanta. Es el antisanta, sí. Sí, y también considero que, como bien mencionas, va a depender de tu zona geográfica, y no solamente eso, sino también del contexto religioso, porque por lo menos en muchos países de aquí en Latinoamérica creemos como más en la religión católica, que si hacemos caso a la Biblia, nos presentan a los Reyes Magos. Oye, pero San Nicolás ni siquiera era católico. No, de hecho él era cristiano. Y de hecho su historia está bien interesante, pero voy para allá. Resulta que San Nicolás nace en 270 después de Cristo, ¿no? O sea, tiene años este santo que pues, prácticamente nació. Lo cual, perdón que te interrumpa, presupone que para cuando nace San Nicolás o Santa Claus, Jesús fue relativamente reciente, ¿no? Relativamente, porque casi 300 años. Obviamente uno voltea hacia atrás 300 años y dices, oye, no tiene nada que ver con reciente, pero comparado con nosotros, claro, que nos separan más de 2000 años, claro que hay una connotación diferente. O sea, la religión se vivía muy diferente a como se vive actualmente. Claro, y antes de continuar, Mike, yo te quiero hacer primero una pregunta. ¿Tú consideras que las personas cuando nacen tienen ya como un destino en su vida? Es decir, que tú desde niño se te vio con dotes de ser filósofo, doctor, tú vas a ser el que ayuda a las personas, o simplemente tú puedes ser todo lo contrario, alguien malo que va a hacer el mal a este mundo. ¿Tú consideras que eso existe? ¿Me estás preguntando de forma casual si creo que el destino existe? Sí. Es que es una pregunta muy compleja y además muy profunda, pero bueno. No me voy a poner aquí de loquito del centro. No, otra vez. No, porque ya se me dice en cada capítulo. Pero no, yo considero que, bueno, depende desde dónde se aborde. Pero fíjate que un abordaje que a mí me ha parecido curioso es justo el religioso. ¿Por qué? Porque se presupone que Dios nos da el libre albedrío. ¿Esto qué significa? Que nosotros controlamos nuestro propio destino. Tomamos decisiones que nos llevan a lugares y a caminos muy distintos. Otros son tanto parecidos, pero nosotros decidimos. No hay un destino. Sin embargo, e incluso en la Biblia, que aquí la tengo, pero tampoco se las voy a citar, no se preocupen, se habla del destino, incluso del destino de Cristo.
que era estar en la cruz. Entonces sí hay un camino, digamos, supuestamente divino dentro de la creencia, que es lo que corresponde hacer. Ahora, si me lo preguntas desde lo personal, me parecería muy absurdo que sí exista un destino cuando factores de la entropía, tan del desorden, tan de la variedad existan, ¿no? Como me parece muy poco probable que estemos siempre destinados a caer en algunas cosas, aunque a veces pareciera que sí, ¿no? Como dicen, aunque cuando te toca, aunque te pongas, ni aunque te quites. Sí, justo. O sea, de verdad hay cosas que a veces te sorprende, que dices, es que esto parece el destino. No sé, son curiosidades de la vida. Yo en lo personal no creo en el destino y me parece mucho más racional pensar que nosotros somos dueños de nuestra propia construcción de vida. ¿Tú qué opinas? Ay, me quedé frío con todo lo que dices, pero considero que para mí yo siento que el destino sí puede existir hasta cierto punto. O sea, nosotros somos capaces de moldear todo aquello que quizás nos ofrece a través de la información, a través del conocimiento, la experiencia, con quienes te rodeas, como que tú lo moldeas, ¿no? Parte de tu destino hacia dónde lo diriges. Pero te preguntaba todo esto porque la historia de San Nicolás, en este caso, está bien interesante, sobre todo porque desde que él nace, se dice que era un niño o una persona sumamente buena, que siempre estaba viendo por el prójimo, siempre quiso ver por los demás, nunca le hizo mal a nadie en absoluto. Y que supuestamente el verdadero Santa Claus era un niño rico, ¿no? Sí, eso es a lo que voy. Él nace en Mira, que es ahorita lo que conocemos como Turquía, y fue heredero de una fortuna. Sus papás eran personas que tenían muchísimo dinero, pero mucho dinero. Una vez que ellos pasan una mejor vida, le heredan toda su fortuna, y él, en lugar de gastarlo en sí mismo, prefirió dárselo a los más necesitados. O sea, todo su dinero, me refiero a todo, fue destinado tanto a las personas que vivían en la calle, a la gente que vivía en refugios, vamos a decir, que realmente lo necesitara. San Nicolás llegaba y les ofrecía un techo donde vivir, comida, bebida, entre otras cosas más. Entonces, ahí me parece muy interesante porque digamos que San Nicolás, al lugar al que iba, llegaba con esta cuestión del benefactor, ¿no? Que era muy bueno, que ayudaba a los demás, pero consigo también traía el cristianismo. O sea, era como, yo voy, predico la palabra de Dios, que vamos a decir como en la manera cristiana, pero te ayudo. O sea, es como te doy algo y te predico de una vez, ¿sabes? Que la verdad es que eso es muy de la religión cristiana y católica. Sí. Yo diría que eso es algo incluso aplaudible de la religión, ¿no? O sea, como que los santos siempre tienen esta noción del servicio, de ayudar, de estar dispuestos a... Incluso yo a personas que admiro mucho, Sergio, son las monjas. Yo la verdad son personas que digo, no voy a generalizar porque no es que yo conozca a todas las monjas del planeta, pero yo cuando veo a una persona que se dedica al servicio de la religión como monja, siempre me da un aspecto como de bondad, de servicio, de que son personas que están dispuestas a ayudar a los demás, pero de una forma sí religiosa, pero no es que den ayuda por religión. O sea, yo te ayudo y te doy religión o te evangelizo, sino más bien que por el nombre de Dios yo cumplo mi misión en esta vida, que es ayudarte. Sí. ¿No? Digo, para que no suene tampoco como que estamos atacando también a... No. Todo lo contrario. Pero es que a mí me parece muy peculiar, vamos a decir, porque en aquel entonces hubo un movimiento que no sé si lo conozcas, que era el movimiento que hizo Diocleciano, el gobernador o el emperador, que prácticamente buscaba erradicar como cualquier otra religión que no fuera la que creían los romanos, ¿no? Correcto. Era como, ok, solo los romanos vamos a creer en esto, y quien se oponga a, uno, predicar otra religión que no sea esta, o dos, a negarse a salir de su religión o renunciar a ella, o era castigado, o eran encerrados, o en su caso eran ejecutados. Y no fue la excepción con San Nicolás. A este hombre lo encierran en la cárcel, y se dice que San Nicolás, dentro de esta prisión, se encargó como de hacer un movimiento de rebeldía con todos los prisioneros. Y entonces empezaban a predicar y empezaban a rezar. Y no sé por qué, te lo digo desde un punto de vista como muy curioso. No sé por qué, por ejemplo, a él ni a los prisioneros con los que se rodeaba les quitaron la vida.
O sea, me parece muy sorprendente porque se dice en algunos textos que San Nicolás tenía también este poder, por decirlo así, de la protección, y que una vez que él logra salir de esta prisión, es que la gente lo empieza a venerar todavía más. Como que se le otorga, de por sí ya era un obispo de Turquía, de aquí de donde nació, de donde vivía. Y con esto, o sea, como que fue como algo más sumado a su historial, vamos a decir. Que tenía este tipo de poder sobrenatural de protección por Dios. Exacto. Por una causa divina, ¿no? Sí. De hecho, aquí te van 5 datos curiosos acerca de Santa Claus. Número 1, no era un santo. De hecho, fue prisionero y estuvo encerrado, digamos que por buenas causas, por así decirlo. Ser un rebelde a favor del bien. Ajá. Número 2, ni siquiera pasó por el proceso de canonización. Digamos que la Iglesia Católica, solamente por sus buenas acciones, por ser una buena persona, lo hicieron santo, pero nunca fue canonizado. Okay. Lo que me lleva al punto número 3, ni siquiera era católico, era cristiano. Mira, o sea, ni era, o sea, no es nada lo que uno piensa, ¿eh? No. Punto número 4. Se dice que tenía poderes sobrenaturales, entre los que estaba, número 1, la telepatía. Este hombre aparentemente podía leer tu mente, y no solamente eso, sino leer la mente de las personas que estaban en otro lado incluso del mundo, no necesariamente que estuvieran frente a él. Lo cual es bastante común en algunos santos, porque esto también lo refieren no como telepatía, sino como que tienen la habilidad de oler el pecado. O leer la frente, que también le dicen, ¿no? Que es prácticamente eso, un tipo de telepatía. Sí. Otro de sus superpoderes que tenía o que se menciona era la resurrección. En alguna ocasión se cuenta que este hombre vio como 3 cuerpos de niños que ya estaban sin vida, los revivió. Porque tenía este poder, ¿no? El siguiente poder que también se le asocia es el control sobre la nieve. También un poco de aquí que se le asocia a la Navidad. Y es que se cuenta, una historia, es que una avalancha de nieve iba a caer sobre una aldea. Y San Nicolás llegó y con su supuesto superpoder detuvo esta avalancha, impidiendo que pasara o traspasara hacia esta aldea. Y el cuarto superpoder que se le asocia es la transmutación. Podía crear objetos con sus manos. También de aquí que se le asocia a Santa Claus con la creación de juguetes, de regalos, etcétera. Ok. Y el punto número 5 es que el nombre de Santa Claus, como lo conocemos, proviene de, digamos que la pronunciación que le daban los neerlandeses. Los neerlandeses lo conocían como Sinterklaas, que su, digamos que... ¿Evolución? Ajá, de San Nicolás pasó a ser Sinterklaas, y una vez que los neerlandeses llegan a Nueva York, se les conoce como Santa Claus, nada más por la pura pronunciación. Okay. Además de que en otros lugares, en otros países, como por ejemplo en Francia, se le conocía como Père Noël. ¿Cómo? Père Noël. ¿En dónde? En Francia. Père Noël. Père Noël. Es que no sé pronunciarlo. No te preocupes. Pero es que no soy francés. Oigan, pero bueno, a ver, retomando un poquito el tema. Se dice que Santa Claus, o San Nicolás en este caso, al renunciar al pecado, porque él era cristiano, renuncia a su pecado, y se dice que digamos que lo que emana de él, tomó vida o cobró forma de lo que conocemos como Krampus. Ya, ok. Porque se supone que los santos están en constante gracia de Dios, ¿no? Sí. No puedes, digamos, pecar. O sea, además ya lo hemos platicado, me parece que en el episodio de estigmas, en el secreto de Dios, que cuando se hace un proceso incluso de canonización, de beatificación, es un estudio muy, muy complejo que hace la iglesia, en donde se tiene que estar en gracia de Dios, además de otra lista bastante importante que se vaya cumpliendo como un checklist, pero... Eso que dices tiene, o sea, dentro de la mitología, digamos, claro, hace sentido. Lo cual también ahí se me hace muy raro, porque si hablamos de un santo que ni siquiera fue canonizado y que realmente no fue santo por mención más que por honores, no sé si darle como un poquito de voto de credibilidad. Que también aquí recordemos que sobre todo en el medievo era muy común, incluso no solo en el medievo, eso se trascendió muchas épocas después, de decir, por ejemplo, Lucy era una santa. Incluso lo vemos en mucha literatura de la época, incluso posterior, en donde se habla de este personaje es un santo, pero como a un nivel de comportamiento. De que era buena persona. Sí, de ser buena persona, no necesariamente
de que tenga un proceso religioso. de beatificación o religioso o de canonización, sino a un comportamiento ético sobresaliente. Ay, fíjate, no lo había pensado, pero bueno, quisiera retomar también un poquito acerca de Krampus, para que no se enoje. Y es que Krampus también, no sé si hemos hablado ahorita de cómo son sus características físicas. Si no, ahorita lo vamos a mencionar porque se menciona que Krampus es una figura mitad cabra, mitad humano, que tiene en la cara, en el rostro, una especie de máscara que hace alusión a lo que es un demonio. Aunado a esto, le crecen unos cuernos en forma de, ¿cómo te puedo decir? Como de ramas de árbol. Ok. Lleva consigo un saco en donde aparentemente coloca a los pequeños que son traviesos. Y si no caben en su saco, este hombre lo que hace es agarrar sus cadenas, que también se menciona, amarrarlo a ellos en sus manitas y llevarlos arrastrando, caminando por largos caminos. También junto con él lleva una vara de abedul, que es con la que los azota cada que son castigados. Te menciono todo esto porque justo estaba como haciendo una investigación acerca de Krampus y no encontré como tal a un demonio al que se le asocie. Físicamente podríamos asociarlo, por ejemplo, con Belfegor, que también lo hemos mencionado mucho, ¿no? Sí. Demonio que también tiene las mismas características, patas de cabra, mitad humano, que está incluso encorvado. Y la forma en la cual posiblemente yo lo asociaría sería que Belfegor, digamos que es como el demonio de la pereza, ¿no? De la flojera. Es como la única forma en la que yo lo podría asociar, como que la flojera quizá de los niños, al que más rebeldes, lo podría asociar, pero con otro demonio no sé si tú has escuchado de algún otro o algo. A ver, es cierto que la mayoría de demonios tienen una descripción física, ¿no? Dentro del estudio de la demonología, pero en realidad Krampus no se considera, como bien dijiste, un demonio como tal, sino una criatura oscura que incluso depende de Santa Claus. Entonces, o San Nicolás, dentro de la mitología podríamos aquí más bien pensar que es igual, como ya hemos comentado, la contraparte opuesta, pero como uno es luz, el otro tiene que ser oscuridad, pero no necesariamente toda la oscuridad se relaciona con un demonio. Lo vemos en mitología mexicana, en mitología celta, etcétera, diferentes culturas, que siempre hay criaturas que son de ética malvada, pero que no son demonios. Por decirte alguno, las banshees, ¿no? Que son criaturas también que son de cierto grado de agresividad, por así decirlo, pero que no son demonios en realidad. O sea, no todo mal tiene que ser endemoniado, quiero decir. O no todo. Es que, a ver, ¿cómo te lo puedo poner? Aunque entiendo también un poco aquí el cuestionamiento, porque físicamente hace mucha alusión. Pero, por ejemplo, también, y lo dijiste muy claro, por ejemplo, los cuernos no son necesariamente como los de un demonio típico, sino que son como de rama. A mí me remonta incluso un poco más al Wendigo, ¿no? Claro. Como a este tipo de figuras y mitologías ya diferentes, que no son propiamente demonológicas, sino bestiales, animalescas. O sea, ¿considerarías que Krampus es más una bestia que un demonio? Dentro de la mitología, sí. Es que fíjate que, por ejemplo, para los neerlandeses, nuevamente trayéndolo a la mesa, Krampus fungía, digamos que era como una especie de amuleto que ayudaba al solsticio del invierno como para espantar a los espíritus malignos. O sea, como que Krampus era quien castigaba a los espíritus malos y defendía a todo lo que viniera después del invierno y dar paso a la primavera. Entonces se me hace muy raro porque incluso en toda esa zona, el 5 de diciembre, ellos esperan la llegada de San Nicolás. Y de la forma en la que ellos esperan es que en la noche, lo conocen como el Krampusnacht o la noche de Krampus, en Alemania, en Austria, en todos estos países, y hacen una especie de desfile donde literalmente lo veneran. O sea, hay gente que va disfrazada de un personaje similar al Krampus, como te lo acabo de describir, con una, ¿cómo te digo? Como con una capa, haciendo alusión como a la parte de la cabra, con los cuernos estos que te digo de ramas, con un abedul golpeando en el piso, y desfilan por un largo recorrido como en alusión, celebrando que Krampus va a llegar esa noche también. O sea, entonces a lo que voy con todo esto también es que me parece increíble que lo que para algunas personas parece ser algo malo por completo, para otros lo ven como algo bueno. O sea, a lo mejor y Krampus realmente nunca fue un demonio y posiblemente y solamente le pedían como el favor de ayúdanos a ahuyentar a las cosas malas. No sé. Es que
no estoy tan de acuerdo contigo, porque aquí tendríamos que hablar una vez más del efecto apotropaico, ¿te acuerdas? De cómo se utilizan ciertos elementos visuales, de escritura, de imagen, de escultura incluso, para con un mal ahuyentar a otro mal. Lo veíamos con Pazuzu, por ejemplo, y el primer vampiro, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces considero que podría ser algo similar, y de hecho no es la única celebración similar en Alemania. Recordemos que en esta zona también está en la noche donde se inspira el libro de Drácula. Claro. En esta noche donde también salen los demonios, salen los espíritus de ultratumba, y la gente hace un desfile para ahuyentar a través de máscaras a esas entidades, y que de alguna forma esta tradición que viene desde esta parte de Europa trasciende un poco también para el Halloween, en donde vemos gente disfrazada pidiendo hasta dulces como una ofrenda a favor de una protección. O sea, originalmente era un poco eso, era yo me disfrazo de una criatura maligna muy muy poderosa para ahuyentar a los seres, digamos, de menor rango, claro, por así llamarlo. Y yo, como te protejo, te cobro una golosina, un dulce, una manzana, un fruto, por ejemplo, ¿no? Entonces es como un tipo de ritual en realidad. Esto se antoja más como un ritual que como otra cosa. Y es un ritual que trasciende a lo religioso, porque ya lo vemos como una diversión incluso. O sea, tú vas a una fiesta de disfraces y lo último que piensas es en protección, magia y demás. Sí, no. Ya es diversión, es algo cultural, por así llamarlo. Claro, y es que, por ejemplo, Krampus o Krampusnacht, también, vamos a decirlo, conforme va pasando el tiempo también va trascendiendo en nivel cultural, como bien mencionas, porque incluso antes de que llegara el cristianismo, esto ya se celebraba, o sea, la noche de Krampus. Y te repito, no veían a Krampus antes como si fuera un demonio, sino que era como un protector. Llega el cristianismo con San Nicolás a poner como el estandarte de San Nicolás es el santo, pero ¿quién es el malo? ¿Quién es el malo? ¿De qué me protege San Nicolás? Exacto, pues de Krampus. Entonces eso también, por ejemplo, lo veíamos con el Samhain y el Halloween, ¿no? Que son tradiciones que quizás ciertas poblaciones, ciertos pueblos o países tienen, y que cuando pasan a otro nivel cultural, el contexto social, lo que sea, cuando trascienden. Ajá, cuando trascienden ya cambia por completo todo ese contexto a algo diferente. Pues nuestro Santa Claus es eso. La imagen que tenemos nosotros en la actualidad de Santa Claus, con 2 segundos de investigación te das cuenta que tiene que ver más con marketing que con el verdadero San Nicolás. Incluso sin saber si San Nicolás existió en realidad o no. Vamos a asumir que sí. ¿Qué tanto se parece San Nicolás a Santa Claus? Por los buenos actos nada más. O sea, sí, pero eso es muy ambiguo, sí, es muy general. La gran pregunta que aquí yo pondría es que esta analogía que parece como tan básica y tan inofensiva, yo lo llevaría a campos incluso mucho más profundos, como por ejemplo qué tanto se parece nuestra imagen actual de Jesucristo con el que realmente fue. Pues ya ves que hicieron hasta una recreación de su supuesto rostro. Bueno, pero deja tú el físico, la persona que es. Ah, claro. O sea, eso me parece todavía mucho más interesante, ¿no? Porque físicamente podría parecerse a cualquier persona y es lo de menos. Pero toda la construcción que tenemos ideológica y del colectivo imaginario de lo que es un personaje histórico como Jesucristo, ¿qué tan diferente es de lo que hoy tenemos, considerando que San Nicolás es mucho más actual para nosotros y entre San Nicolás y Jesucristo se llevaban menos tiempo? ¿Sí me explico? Sí, o sea, esa diferencia ideológica que tenemos es muchísimo más grande, y aún así somos como muy agarrados de que las cosas religiosas tienen que ser de la forma que yo digo que sean o mi religión dice que sean, cuando se puede salir tantito ve nada de más nuestro Santa Claus qué tan distante es. Y tampoco digo que no celebremos Navidad o Santa Claus. A mí me encanta, yo tengo Santa Claus en mi patio. Sí, pero llevarlo como a terrenos religiosos me parece un poco extraño, la verdad, si lo analizas 2 segundos. Sí. Pero como saben, la opinión de Miguel no importa, mucho menos la mía. Lo importante es ustedes, ¿qué opinan? Los estaremos leyendo con mucho cariño en los comentarios. Y bueno, vamos a comenzar con las invocaciones de esta noche, empezando con Saranix, quien yo invoco porque es miembro escoba voladora, y dice: me encantó este episodio, ya esperaba las aventuras que vivió en Europa, gracias por compartirlas, saludos Sergio, Fer y Miguel, la mejor inversión de contenido. Muchas gracias, Arani, y te invocamos con mucho cariño. También invoco a Stella Castillo 6335, quien también es miembro escoba voladora, y dice: saludos Dr. Miguel, me encantan todos los episodios y este no es la excepción. Vi algo que me llamó la atención, exactamente en el minuto 26:41, cuando estás mostrando la tumba más antigua. Atrás de la tumba parece que alguien va caminando rápido.
aparentemente vestido de negro. Por favor, me confirman si también lo ven, porque he repetido el video como 20 veces. Saludos desde Colombia. Pues, ¿sabes qué video es? Sí, es en el episodio del que hice porque alguien de aquí se volvió a enfermar. Otra vez yo. Aprovechando. Es que es diciembre, la última y nos vamos, ¿no? Para cerrar con todo. No, en el episodio del Visité lugares embrujados, Ajá, donde les cuento los lugares embrujados, algunos de los lugares embrujados que visité en Europa y en Inglaterra. Y dice ella que se ve en uno de los videos que yo tomé porque tenía yo que pasar por un cementerio para llegar al castillo embrujado de Edimburgo, y tienes que pasar por un cementerio antiguo donde las lápidas datan de 1600, 1700. Entonces ella dice que en una de estas tomas que yo hice se ve una figura pasando de negro detrás de mí, o perdón, de una lápida. Ay, ahorita me lo enseñas. Sí, pues ahorita lo checamos y igual lo podemos poner, ¿no? Sí, pues es video mío, vaya, o sea, es de mí, que yo lo tomé con mi celular estando ahí. Va, pues ahorita a ver si lo encontramos y lo ponemos. Yo quiero continuar mencionando a Saraí López 9319, quien es miembro Escoba Voladora, y dice: cuando estudiaba en París fui, pero realmente fue difícil el quedarse tanto tiempo porque sientes una vibra muy pesada y hasta puedes llegar a no respirar bien. Ah, en las catacumbas. Las catacumbas, ok. Entré con todo el respeto ahí, pero definitivamente no lo haría de nuevo. Los quiero mucho, Sergio, Fer y Miguel. Gracias por hacer mis días más amenos y menos solitarios viviendo ahora en Corea del Sur. ¡Hoy! Los santeamos. Sí, oye, desde allá nos ven. Fíjate, qué cool. Wow, qué cool. Saludos. También quiero mencionar a Areli Tames, 1535, quien es miembro fantasma, y dice: hola Miguel, quería agradecerte por el video y también comentarte que me acabo de hacer miembro únicamente porque quería hacerte este comentario. Te sigo desde que hacías videos en TikTok burlándote de viejos machistas y quiero que sepas que te admiro muchísimo. No era yo. No era yo. ¿Eras tú? No. ¿Viejos machistas? Dice aquí. Bueno, mejor burlarse del viejo machista que ser el viejo machista. Ah, exactamente, muy bien ahí. Bueno, dice: eres una persona hermosa, llena de amor y dulzura, y te deseo absolutamente todo lo mejor para que el universo te recompense todo lo hermoso que has hecho por la tierra. Ay, qué bonito. Muchas gracias, Areli, eres lo máximo. Qué linda persona eres. Muchísimas gracias. Invoco a Maya Lee Cachondo, Cachó, quien es miembro fantasma, y dice: ay, el que tiene hambre en pan piensa, Yo sí, la verdad. Hola, recientemente me uní, sin embargo lo sigo ya hace bastante. Me encantan sus investigaciones. Muchísimas gracias, Maya, te agradecemos muchísimo. Invoco también a Monse Freire 426, quien es miembro caldero, y dice: me encanta todo su contenido. Ojalá pronto tener un antisaludo para mí y mi novio Alfredo. Gracias a él empecé a tener la membresía. Ah, el patrocinador, mira. Yes. Gracias por todo lo que hacen. Saludos a Monse y a Alfredo, para los dos. Muchísimas gracias por vernos. Y por último, de este lado invoco a Ceci Toledo 5322, quien es miembro fantasma. Bienvenida, y dice: lo mejor. De este lado quiero finalizar con Fátima Hernández 6143, quien es miembro caldero mágico, y dice: hola Sergio, Fer y Miguel. Me encantan estos episodios que, además de sorprenderme, me dan mucho conocimiento. Muchas felicidades. Espero un antisaludo y sí, queremos un episodio de Rasputín. Me intrigaron esos datos, sobre todo el de los 30 centímetros. Andan bien cachondos. No, pues es que el Rasputín sí tenía un magnetismo. Oye, el amuleto, dices tú. No, pero pues sí, la verdad, valía la pena, porque tenía una cara de espanto, de que era un brujo hechicero muy oscuro, pero oye, pues la verdad, el señor, sea lo que cada quien. Pues, sí viste, ¿no? ¿A qué se refiere? Sí, por... O sea, estamos hablando... Pues querida Fátima, yo nomás digo que espero se te cumpla el cierre de año. Y te mando un abrazo. Y quiero cerrar con Diana V7, quien es miembro caldero mágico, que aparte nos deja una propinita. Muchísimas gracias. Gracias. Y dice: hola, me fascinan todos los episodios, tanto su forma de narrar las historias, así como me encanta que los temas los toman más en serio y no leen todo el tiempo. Súper. Se aprecia mucho todo el esfuerzo y los efectos especiales que le añaden. Los felicito mucho. Me encantaría que le hicieran un episodio a Gilia Tofana y su indetectable veneno, Aquatofana. Muchas gracias. No tengo la menor idea.
Pero vamos a investigar, ¿por qué no? Sí. Lo anotamos también, como todas las peticiones que nos hacen los miembros. Totalmente. Y recuerden que además en estas épocas navideñas tenemos también el episodio de Los Niños de Paja, un episodio que también se estrenó hace ya prácticamente un año. Es un episodio navideño muy muy bueno por si les interesan estos temas. Y dejamos pues este espacio una vez más. Nosotros somos Sergio, Fer y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas y una feliz Navidad.